Bueno, vamos a hacer un vídeo nostálgico de cuáles fueron mis primeros juguetes hasta llegar hasta los videojuegos. Mira, mis primeros juguetes fueron los de Playmobil, pero no estos son demasiado modernos. El barco pirata, el barco pirata este de aquí. Fue de los juguetes más bonitos que tuve yo. Me gustaba más, este me gustó un montón. Era maravilloso este juguete, pero había uno que era el castillo medieval, que era una pasada, este de aquí, que nunca pude tener. Lo vi, al final lo vi, pero en casa de mi primo. Este castillo. Creo que era este. Me encantaba el castillo de medieval. Fua. Pero era súper caro. Era una pasada el castillo medieval. Nunca lo pude tener, claro. El dinero, ya, en fin. En fin, era muy chulo el castillo medieval. No era exactamente este. Este era el pequeñito. Pero había uno que era muy grande y tenía... Bueno, es que estos son muy modernos. El que digo yo era muy antiguo. Era más antiguo que... Era como este, parecido a este. Y me encantaba. Pero no, nunca lo tuve. Pero bueno, por lo menos tuve el de... El barco pirata. Era una pasada. Este. Era una locura. Muy guay. Este, concretamente. Tuve este. Esta era la caja que yo tuve. Se me rompió una vez esta parte de aquí y tuve que... Mi padre lo soldó y eso. De mala manera. Se quedó ahí un poquito mal. Pero bueno. Y nada, luego cuando ya fui más mayor, mi madre lo regaló a algún niño o eso. Y nada, era maravilloso. Me hubiera gustado tenerlo ahora, pero por nostalgia, no por otra cosa. Era maravilloso el barco pirata Playmobil. Sigue siendo de mis favoritos los Playmobil, ¿eh? El que siga jugando con estos juegos, digo, los hijos de algunas personas, me parece una maravilla. No me gustaba tanto el Tente ni el Lego. Yo soy más de Playmobil, lo siento, es así. Bueno, luego vino una cosa que me gustaba mucho, que lo compró mi padre, y que fue el tiro al pato este. Y era esta parte de aquí, que es como un cristal, bueno, un espejo que refleja en la pared a un pato, ¿vale? La imagen de un pato. Y tú con esto disparabas al pato y como le daba una luz, luego esa luz se reflejaba aquí y le decía al aparatito que le habías dado al pato. Y ya está. Y era una pasada, muy chule. Y era buah, lo recuerdo, era maravilloso. Con las luces apagadas en una pared en blanco y tú podías jugar a esto, era una locura. Muy guay, muy guay. Me encantaba esto, ¿sabes? De mis juguetes favoritos, de verdad. Era una pasada. Le disparo al pato. Era una locura. Luego tuvimos la primera vez que ya llegó algo, esta parte de aquí, ¿vale? El POM, que era del Atari. Pero tuvimos un aparatito que no es este, era muy raro, era el POM, ¿no? Esto que estáis viendo aquí, que es una pelotita cuadrada con dos palitos. Y era como jugar al tenis. Y llevabas un aparatito así como esto que giraba. Yo lo tenía en la mano. Es que no es exactamente estos de aquí. Bueno, creo que era este, pero se sacaba hacia arriba. Es que no me acuerdo exactamente cómo era. Que era muy parecido al antiguo. Es que no me acuerdo. Pero no era esto, ni esto. Era redondito, sí, pero lo cabía en tu mano. Yo creo que es muy raro. Aquí no sale en ninguna imagen de internet. No tuve este no. Es el POM, solo el POM. Y no era como estos mandos, pero alargado que cabía en la mano. Y tú manejabas esta parte de aquí que giraba de un sitio a otro, izquierda a derecha,
como si fuera una rueda. Y estaba muy guay. Este es mi primer juego. No era este exactamente, porque era muy antiguo. Era marrón y eso, no sé. Y era con cables así. Eran muchos cables así. Sí, y con televisión de blanco y negro. Y se ponía por detrás. Era un... O sea, poner la consolita esta era un... Cada vez que se ponía tenemos que quitar la antena. Bueno, un rollo patatero. Y nada, este fue mi primer juego de... Juego real. Este es el primer juego que salió o que vi yo en mi casa. Esto de color no es verdad, ¿eh? Era en blanco y negro. Era así, pero en blanco y negro. Así, así. En una televisión. De blanco y negro. Aquí. Porque las televisiones en color no existían. Era en blanco y negro. Hombre, si me veis a mí, no parezco lo... No soy tan... soy mayor, pero no parezco tan mayor como creéis. O sea, físicamente no aparezco... No aparento lo que mi edad. No sé, es algo raro, pero bueno. Y nada, yo vengo de aquí, de hace muchos años. Yo soy de los 70 por ahí. ¿Vale? Y luego surgió, después de esto, salió el Spectrum. Voy a ponerlo por aquí. Esto. Yo tenía, el primer ordenador que jugué, este. Era con teclas de goma. No había joystick ni nada. Y jugabas con esto de aquí, con las teclas. W, A, S, D. Estas teclas de aquí. El espacio, creo que había una por aquí para disparar y eso. Y tú metías el juego con un casete. Mi primera revista que compré, Micromanía, Micro Hobby. Esta es la primera, ¿sabes? Yo soy Willy. Nunca jugué, no sé si jugué alguna vez con este. Y Micro Hobby ponía al final del todo programación, basic, y podías hacer tu propio juego. Y nada, aquí está este. Este es el primer ordenador que pude... Nunca lo tuve, ¿eh? Esto era de mi primo, de Barcelona, por cierto. Cuando llegué con mi padre a Barcelona a ver a mis primos y eso, mi primo tenía este ordenador y un día que estaba muy malito, estaba fatal, tenía calentura y todo, me desperté y ya estaba un poquito mejor y dije, uy. Y vi un ordenador como este y creo que se acercó mi primo y me dice, ¿quieres jugar al ordenador y eso? Y dije, bueno, a ver qué. Y me pareció una pasada. Y jugué un juego que no sé cuál era, que era de un monigote que iba por un laberinto y que tenías que pasar ese laberinto sin que te tocaran los enemigos. Los enemigos iban haciendo un camino concreto siempre todo el rato. No me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. Ese fue mi primer jueguecito. Un laberinto, es que no me acuerdo el nombre del juego. Ni siquiera por internet lo he visto. Nunca. Y nada, jugué a ese y me pareció una pasada. Y luego cuando llegué a casa dije a mi padre, oye, ¿se puede comprar un Spectrum? Y me compré uno con casete. Este de aquí, me compré este. Fue el primer ordenador en mi casa. Este, el de casete. El ZX Spectrum 2, este de aquí, el más 2. Y lloré el primer día, creo, no sé qué edad tendría. Y lloré porque no sabía poner el juego, porque era LOAD, entre comillas, el nombre. Y no sabía cambiar los colores. Tuve que coger un libro de Basic que había y cambiaba los colores de la pantalla. Cambiaba, o sea, me puse a programar. El primer ordenador bueno, el computador que programé fue este de aquí, con Basic. ¿Vale? Esto es un computador, no un PC ni nada. Un ordenador
Se llamaban computadoras. El Spectrum ZX Spectrum más 2. Aquí empezó todo. La magia empezó en el Spectrum de teclas de goma. Todo empezó ahí, ¿sabes? Y en el Atari ese del POM. Y claro, los que hablan de consolas, cuando empezó los videojuegos y hablan de las consolas, eso es mentira. Todo empezó con el Spectrum y con el PON, el Atari ese. Todo empezó desde ahí. Los videojuegos que entendemos hoy en día empezaron aquí. Este nunca lo tuve, el de disquete, era muy caro, por cierto. Y ya, bueno, en mi familia pues ya estaba malito mi padre y ya este no lo pude comprar. Y nada, pues, en fin. Esto fue de 1982, creo que fue esto. Por 1982. Es que no me acuerdo el año exactamente. Ah, sí. Astra 1982. Tras la venta de la compañía a Astran en 1986, esta anunció la creación de dos nuevos modelos de Spectrum. El Spectrum 128 más 2 y tal. ¿Vale? El Astran era carísimo y nunca lo pude tener. El Astran era... Uf. Y había de blanco y negro y de fósforo verde. Creo. Fósforo verde, sí, era una pasada. Y todo el mundo quería el fósforo verde. Y era una pasada. Con disquetes. El Astran iba con disquetes y era mejor que el Spectrum. O eso decían, ¿no? Sí que lo vi en casa de un amigo que lo tenía, que les costó un montón de dinero. Pero ya no lo vi más, lo vi una vez y no pude jugar ni nada, solo verlo. Y yo tuve este de aquí, era un maravilloso, el del disquete. ¿No? Y nada, una pasada. La- el, eh, los años los miráis vosotros porque está entre 1982, 1991, 92. Son años en que estaba el Spectrum y el Astran, sobre todo, y el MSX. El Commodore 64 también vino después, que se lo tuve después, yo ese. Ay, perdonar, pero claro, yo tuve este de aquí. Este de aquí. El primero fue este, que se me olvidaba. No, este de casete no. Ese fue el segundo que me compré. No, el primero fue que tuve en casa. Fueron este de aquí que tenía las teclas que ya no eran goma. El ZT Spectrum más. Este tuve yo primero. Que luego, sí, que tenía podías ponerle un casete fuera. Exactamente. Esto no lo tuve nunca. Lo de, lo de la numeración, esto de numérico, no lo tuve yo nunca. Solo tuve este de aquí. Perdonad, que ya no me acordaba. Yo empecé con ese. Primero este. Primero este lo toqué con mi primo en Barcelona. Y luego me compré uno parecido a este, pero solo tenía las teclas. Esto no lo tenía. Solo era este de aquí. Este es el primero que tuve. Y luego me compré el de casete. Este, unido ahí. Pero primero este. Sí, se me había olvidado completamente. Con este empecé yo. Y tenía un casete fuera. Que por cierto, mi hermano se compró un casete que se llamaba Panasonic. Este de aquí. Y tocando aquí una varilla, una cosa con un destornillador, pues podía grabar los videojuegos. Yo compró mi hermano esto que valía carísimo y podíamos grabar música y videojuegos y de todo. Una pasada. Este es el primero que tuve, sí. Exactamente. Luego este. Vale. Y luego salieron todos estos juegos que yo no he jugado a todos estos ni mañana, vamos. El Abu Simbel. Este era maravilloso. El 720 de hacer piruetas con el skateboard. Lo queríamos, pero venía de los recreativos. Es que íbamos a los recreativos en aquel entonces
Y claro, queríamos que en el Spectrum o el Astra o el MSX o cualquier computadora que teníamos, que los juegos recreativos pues pudieran ir. No eran tan chulis como los recreativos, porque los recreativos era todo a color, era una pasada. Entonces, tenerlo como los recreativos era muy difícil. Pero ponerlo en el Spectrum y que por lo menos pudieras jugar algo parecido a los recreativos era una gozada. Esto era maravilloso. Casi yo quería muchos juegos, me gustaban mucho los juegos de recreativos en el Spectrum. Buah. No eran perfectos, pero estaban guays. Abu Simbel, español de Dynamic, era una maravilla de juego. Hay muchos juegos que no jugué nunca, ¿eh? O sea que era imposible. En aquel entonces, que mucha gente no lo sabe o no lo recuerda, habían como videoclubs, pero de juegos del Spectrum y juegos de Commodore 64, Astran, MSX. Bueno, más de Spectrum que de otra cosa. Y tú ibas y alquilabas un juego de estos, jugabas, yo qué sé, una semana al juego y lo devolvías. Y con el Panasonic ese había juegos que sí que se podían grabar y otros que tenían una protección muy difícil, no. Bueno, yo lo intentaba y sé que lo hacía. Yo modificando ahí el tornillito, sé que lo grababa. Y luego devolvía el juego y ya lo tenía el juego. Pero lo alquilaba antes. Antes alquilaba. Y si no lo comprabas original en la tienda. Pues que valían carísimos. Las de The Wars. Este lo tengo original. Lo compré. No sé si era. Creo que lo compré para el Commodore 64. Pero no me acuerdo. Lo tengo ahí. No. Perdón, perdón. Este de Amiga 500 lo tengo. Original. Este. Agente X, que no, nunca lo tuve. Ay, este, el último. 40. Alien, creo era. Alien 8, tú. Era una pasada de Ultimate Play the Game. Este era una. En 3 dimensiones, muy chule. Mirarlo, si a alguno os interesa mirar algún juego, está aquí en covers, pero podéis ir a un sitio o algún canal que lo hayan puesto, pues seguro que hay alguno, y lo veis, es una locura. Este lo tuve también, Amor Route. El Ángel Nieto, a ver quién no ha tenido este juego en el Spectrum o en otro computador. Bueno, si os enseño todo el Army Moves de Dynamic. Dynamic era una empresa española que estaba aquí metida en el Spectrum. En aquel entonces los videojuegos españoles eran una locura, ¿eh? O sea, estaban en el top, ¿eh? En España. Avenger, este lo tuve también, muy guay. Muy guay. Era una locura de juego, muy chule. Eh, el West Band, incluso hoy en día, creo que hay versiones del West Band en PC. Que salían, se abrían puertas en ciertos lugares y tú le tenías que disparar. A tiempo. Si no te daba tiempo, te disparaban a ti. Batman, una pasada. Había un juego que me gustaba mucho que se llamaba de Moby, que eras un detective en 3D. Maravilloso. Aquí empezó toda la magia de los videojuegos. Y el que quiera olvidar lo que las computadoras eran antes que las consolas, se equivoca. En fin, ellos, cada uno, ellos verán, ¿eh? Hay muchos aquí, ¿eh? El Bonjack 2 y el Bonjack 1 también, de Encore. Este estaba basado en una recreativa. Hay muchos juegos de recreativa en el Spectrum, pero muchísimos. Y en Astra, en Commodore 64, no eran igual que los recreativos, porque los recreativos estaban por encima. Ahora, gracias al MAME, podéis gozar de los recreativos en un PC, emulándolo. Ya sé que hay gente que no le gusta la emulación, pero a mí me encanta. Y en PC, el que no le gusta la emulación, mejor que se vaya a las consolas otra vez. Porque el PC, la emulación es algo maravilloso.
Y lo aceptamos perfectamente. ¿Por qué? Porque nos gusta conservar lo antiguo. Y hay muchas veces que conservar lo antiguo, los recreativos, hay que utilizar emuladores. Y agradezco mucho a los que han creado los emuladores, la programación de los emuladores. Yo ayudé en su tiempo algunas ROMs, algunas cosas de emulación, ayudé. Hace años, ¿eh? Y nada, me siento... Era importante para mí que la emulación siguiera. Y la emulación, hoy en día, por ejemplo, Nintendo no la traga. Y como empresa, a mí Nintendo como que les den por culpa de eso. A mí el que no defiende la emulación en PC, no quiero saber nada de ellos. ¿Entendéis? La emulación es importante. Otra cosa es la piratería y todo el rollo ese. Que quieren hacer creer a la gente de que si te vas al PC, todo es piratería. Eso es mentira, ¿eh? Mentira todo eso. El que quiere comprar un juego original, está Steam, Epic y Go. Y más cosas. Se puede comprar juegos originales. Perfectamente. Y no hay piratería. La piratería existe y siempre va a existir. Y la emulación lo mismo. Eso sí, no emules Nintendo que te meten una estrella en el canal o lo que sea, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con Nintendo. Son una basura de compañía. A mí no me gusta. Eso sí, los juegos que hacen y si los pasan a PC, a mí me gustan. Los juegos que son para PC, yo he comprado de Nintendo, ¿eh? Para PC. Y los que no lo hacen, yo los he emulado, ¿eh? He emulado alguno de Nintendo. Sí, lo he emulado. Me gustan algunos. Pero no por ello me siento culpable o algo así. No. Y hay juegos que ya van a desaparecer porque hay consolas que ya no existen. Ya sé que hay gente en YouTube que defiende que no exista la emulación. ¿Sabéis para qué? Para que saquen consolitas de mierda pequeñitas, para que las compañías saquen dinero y hagan compilaciones de mierda y cobren un pastizal. Un cartucho que valga 80 euros de Neo Geo, que a mí me parece una falta de respeto, porque vamos, a mí no me mola eso. Yo prefiero Neo Geo emulado. Ya está. Y se acabó. Son juegos muy antiguos que ya no, ya no. Están muy anticuados. Se emulan y punto. Se emulan. Como los juegos de Spectrum se emulan. Los juegos de Amiga 500 se emulan. Al que no tenga la Amiga 500, por supuesto. El que tenga la Amiga 500 físicamente y juegos de eso. Pero es que es más rápido la emulación. Lo pones, lo cargas y enseguida está. Y en cambio, ¿qué te vas a poner ahora con un Spectrum? ¿Con la cintita? ¿Y a esperar a que cargue? ¿En serio? ¿Ahora? Bueno, una chorrada. Es que de verdad. Este me gustaba un mogollón. El Roswell, ¿eh? Pua, era maravilloso. Este. De lucha libre. Hay muchos juegos de aquí que me gustan más que los modernos. Es una cosa. Gráficamente no son un portento, pero divertidos. Pua. Este era maravilloso. El Roswell este. Buah. El último. Este también está muy guay. El Camelo Warrior. Buah. Camelo Warrior. Una pasada. Eso sí, eran juegos difíciles, ¿eh? Aviso. Flash Gordon. Caultron. Buah. Este es un juegazo. El Caultron. El Chance HQ, basado en una recreativa. El 2 también, recreativa. Era como Miami. Disparaba. Era un maravilloso. Joder. Ocean, ¿eh? Menuda compañía la de Ocean. Fua, una pasada. Una pasada. Es una locura todo esto. Y perdonar que diga algo de la emulación, pero es que es así. Es que me gusta. A mí me gusta. Yo es que no soy de consola. Nunca tuve consola, la verdad. Nunca he tenido. Por falta de dinero, por falta de muchas cosas. No. Paso de las consolas, que no quiero saber nada.
Me gustaban los juegos de Play, ¿eh? 1, 2. Pero lo emulaba en PC. Yo siempre lo he emulado. La Play. Emulada. Ya está. Pero no iba muy bien. La emulación. No iba a tope. Necesitabas un super ordenador. Pero bueno. Se emulaba y ya está. Y tenías algo. Yo he emulado siempre. Las consolas. Yo paso. Yo no tengo ganas de eso. ¿Habéis visto? Qué juegazo. El Double Dragón. Basado en recreativa. Ahora en PC hay un Double Dragón muy bien hecho. ¿Vale? Hay un mogollón de Double Dragón. De este juego han salido la tira. De Duel Acolytes, Test Drive 2. Aquí era tan maravilloso, era como conducir un coche. Realista. Era una locura muy guay. Desde dentro del coche. El Capitán Trueno, español. Madre. Élite. Está muy guay también. Butragueño, Emilio Era como el kickoff. Bueno, desde arriba, se jugaba desde arriba. El Sánchez Vicario. En fin, unos juegazos. No quiero enseñarlo todo, os pondré el enlace si queréis y lo veis vosotros. Exploding Fish. Exploding Fish era como una aventura de lucha de Kung Fu. Mucha gente quería ese juego que había en la recreativa, que salía uno contra uno y que luchabas y hacías así con dos mandos para luchar. El que lo haya vivido en la recreativa lo entenderá. Y este era un juegazo en el Spectrum. Y bueno, y en todas las computadoras que había. Digo computadora porque no es un PC. Estos no son PCs, ¿eh? Son computers, son computadoras, ordenadores. No un PC. El PC es diferente. Quiero que lo entendáis porque es importante. Antes que las consolas y antes que el PC existieron las computadoras. Y esto no lo dice nadie, no sé por qué. ¿Se os olvida o qué? O no la han vivido. Han vivido siempre las consolas. ¿No? Claro, son más jóvenes que yo. Game Over. Y no saben de dónde viene el Gunbuster, Cazafantasma. No saben de dónde vienen los juegos, porque es que no saben de dónde vienen. Ay, este lo tengo, para Commodore 64. Gold, Silver, Bronce. Era de los Juegos Olímpicos. El día que compré esto, cogimos mis amigos y yo, y corriendo al nuevo centro, para que yo pudiera comprarlo. Tenía el dinero justito para comprarlo. Fui, lo compré, y estuvimos jugando todo el verano a este en mi computadora con mis amigos. Para a ver quién ganaba más medallas de oro, plata y bronce. Yo nunca gané, como siempre. Un negado. Que me ganaban siempre mis amigos. Esquí, había de todo. Tiro con arco, una pasada. Era una locura. ¿Esto nos gustaba a nosotros? Cosa mala. Es que hacíamos competiciones de esto, para ver quién ganaba más medallas olímpicas. Era muy guay, tío. Joder, qué tiempos, tío. Y no quiero alargar mucho el vídeo porque si no... En fin, qué tiempo. Este también, guau, este era una pasada. Este es de los primeros juegos que jugué. El Golden Skid, este era un... Este era el juego que yo jugué primero, creo. Este. Que era esquiar y eso. Era de los primeros que salió. Este es de los primeros. El Orange Gold Skin, este. Y Orange the Spider, este. Este es el que tenía mi primo, creo. Este es el primer juego que jugué en mi vida. Este. Mira, no sabía ni el nombre, no me acordaba. El de Sion. Estos son ingleses, ¿eh? Este es el primero que jugué en todo mi... Estos dos. Estos fueron los primeros juegos del espectro. No me acordaba, ¿no? Estos. Madre mía. Y bueno, este no lo sé. Pero estoy seguro que eran estos dos. El Hyper Sport. Este estaba basado en lo de las Olimpiadas de Imagine, pero de los recreativos.
Este era... Estábamos loquitos este juego. Lo que pasa es que como era en blanco y negro, en los recreativos salía a color y estábamos... Nos decíamos, bueno, vamos allá. El Jailbreak, este era maravilloso también, una pasada. El Jetpack, ¿quién no jugó al Jetpack? Es de los primeros también. Este era de los primeros también. Madre. El Kickoff, Este juego, nos reuníamos todos mis amigos de Anco y jugábamos, y jugábamos, y jugábamos. Todos los fines de semana que podíamos. Madre mía, era una locura. Jugábamos mundiales, de todo. El Kickoff 2, madre mía, madre mía. Me lo compré en Steam para PC. Al mismo que lo creó, pero no hizo bien el trabajo. No lo hizo muy bien, la verdad. Un poco decepcionante empecé. ¿Qué vamos a hacer? Pero ahora todo el mundo juega al FIFA. Y este era desde arriba, no se pegaba. Si tocabas el mando justo a tiempo se pegaba el balón, pero jugabas sin que se pegara el balón al pie. Era una pasada. La aventura espacial, que era de texto, español, el Consumer, guau. Que en fin, si lo veo todo me da algo. Este también. Bueno, el que haya vivido la época del Spectrum lo sabe. Sabe lo que estoy diciendo. Manchester United. Este es el primer juego. Bueno, no, porque fue el Mad Day. El Mad Day fue el primer juego de fútbol y luego este, que fue... pero el Mad Day, que era de Ocean. No sé dónde... El Mad Day 2, tío. Uf. Este era un juegazo de fútbol. Este era un juegazo de fútbol. Dios. El, el Mitchell era desde arriba, pero el kickoff le metía 1000 vueltas a todos. Y el Mad Day 2 también. Buah. Y el Mad Day era una locura, el Mad Day. Anda que no hemos jugado al Mad Day. Y el Fernando Martín de baloncesto, tío. Que aún estará por ahí. Podéis jugar a muchos juegos. El Nonamet de Dynamic, madre mía, locura, locura. El Sirfre por ahí estará también. Una locura, locura. Es que veo esto y me da el Outrun. Bueno, miradlo vosotros, por favor. Fantis. Oh. Ahí el Fantis, tío. ¿Y las portadas que se hacían antes? ¿Qué portadas hacían? No quiero hablar del creador de las portadas. Ya, eso tendría que hacer un vídeo del creador de las portadas. Porque... Es que... Madre mía. Creo que está la firma siempre por ahí. Es que no quiero verlo. Ahora no quiero tratar ese tema. Vale, el Fantomas, un juegazo. ¿Sabéis? El Fantomas. Qué artistazos de Aspiri. Mira, aquí tenéis. Se ve ahí. Aspiri era un artistazo de carátulas de videojuegos del Spectrum de Dynamic. Era lo mejor. Es que no tengo palabras para decir lo que era Aspiri. Es que no tengo palabras. Es... No sé. Lo admiro, como artista. Como artista era lo máximo, tío. En fin, es que... Para llorar, para llorar, para llorar. Luego me salen la gente de ahora de creadores de contenido diciendo que las consolas eran antes que estas maravillas, ¿sabes? Y me toca los... Me enfado mucho. Rainbow Island, es una pasada. Me enfada mucho que digan que las consolas eran antes que esto. Me enfada mucho, mucho, mucho. Porque yo vivía esto. Uf, madre mía. No voy a nombrarlos, pero los creadores de contenido de consolas y de Sony, que ahora están cabreados todos, se meten
con el PC y con todo lo que haga falta, para tapar de dónde vienen los videojuegos y el mundo de los videojuegos. Y cómo lo han destruido. Hoy, este año se ha destruido el videojuego. En PC no se ha destruido nada. Las cosas siguen igual. Existe una tienda como Go que intenta que esto siga adelante. El día que desaparezca Go o Steam cambie de perspectiva o Epic y se la dé a algún sinvergüenza que quiera solo dinero, se acabó los videojuegos, ¿no? Como tal. Y todo en la nube y publicidad y tipo Netflix y se acabó todo, ¿eh? Se acabó. Renegade. Bueno, os digo una cosa, no se acaba todo. En cuanto venga la inteligencia artificial y tú le digas, quiero un juego que haga esto, y os lo haga en 5 minutos, ni juegos en la nube, ni publicidad, los videojuegos se acaban, tal como los conocemos. Porque cualquiera podrá crearse su propio juego. Oye, me apetece jugar. Le dirás a la inteligencia artificial, oye, me apetece jugar algo parecido al Renegade del Spectrum, pero con gráficos más modernos. Me lo puedes crear y tal, y te lo creará y ya está. ¿Sabes? Porque no es muy difícil. Todos se basan en lo mismo. Mira, el 3 nunca lo jugué. Bueno, no sé. Yo creo que el 3 no. Lo probé una vez, pero no lo vi. Este sí. El Renegade normal, sí. Os lo digo una cosa. El negocio de los videojuegos, la inteligencia artificial, al final, hará juegos como vosotros queráis. Y los sinvergüenzas que intentan sacar dinero como Sony, se les acabará el negocio. Se les va a acabar. Por sinvergüenzas, ¿eh? 80 euros por un juego. Es que. O 100 euros, ¿no? Se acabará, ¿eh? Te lo digo yo que se acaba. Porque un día dirán. Pondrás en la IA. Oye, quiero que me hagas un Grand Theft Auto tal. De que vaya de esto. Quiero una protagonista. Y os lo hará, ¿eh? Os lo digo que lo hará. Ay, Run de Gauntlet. Esta era una pasada. Muy chule. Basado creo que en una recreativa. Era de motos, bueno, era una pasada. Era de vehículos, ¿eh? Una locura. Bueno, vamos a pasar a otro formato. Pasamos a otro formato. Sin City. Mirarlo, ¿eh? Os pondré el enlace a mirar estas carátulas. El problema es que el que no la haya vivido esto mirará una carátula y dirá, bueno, pues muy bien. Pero oh, este juegazo. Este era un juegazo, el Gift from the Gods. Este era una locura. Me encantaba este juego. Os lo juro, ¿eh? El Sir Fred, mira. Buah. Buah. Es que. Pero qué locuras, tío. Qué juegazo. Este era maravilloso, ¿eh? Skull and Dines. Este. Podía ser un. Este Jugué mogollón. Mogollón. Y vas a clase, te comportas mal, el profesor te riñe. Era. Bueno, el que sepa de esto. El sol negro. Es que ver esto me pone triste porque lo de ahora ya no. Ya no es. El Boogie Boy este era de un buggy que iba por el desierto y tal. Y era basado en las recreativas también. Esto me pone triste. Bueno, lo quito, voy a poner otro. Este es de Commodore 64. También lo tuve. El Commodore 64 era este. El casete, sí. El de casete. Este es el casete de Commodore 64, ¿lo veis? Este lo tengo. Este ordenador está guapo. Este. Tengo muchos videojuegos de este, aún. Y nada, maravilloso ordenador, de verdad. Este lo compró mi hermano. Este era. Creo que se lo vendía a mi hermano, este ordenador. Y me compré un acuario. Pero me lo compró mi hermano. Y tenía estos casetes, tenía un mogollón de juegos. Y los metías aquí, tardaba un rato, pero era maravilloso.
Por cierto, cuando mis amigos tenían el Amiga 500, pues yo no podía tenerlo porque era carísimo. Y yo tenía este. Y salió el Kickoff en este y era una porquería. Pero bueno, lo jugaba porque es que no me quedaba más remedio. Para practicar y luego ir a casa de mi amigo que tenía la Amiga 500 y poder jugar allí. Yo jugaba al Kickoff porque mi amigo tenía dinero y posibilidad de tener la Amiga 500, yo no. Entonces nos dejaba jugar, íbamos a su casa y me lo pasaba muy bien los fines de semana. Y yo tenía este, que estaba muy guay, y jugaba uno de baloncesto y de fútbol que había muy chuli. De baloncesto, había uno de baloncesto que era Street Basketball o algo así, y me encantaba. Y nada, este es el que tuve, y todo el verano, eso. 1943 era maravilloso el juego. Este lo tengo, creo. Y nada, este era el Commodore 64 que yo tenía. El Spectrum, esto lo quito ya. Esto no lo quito porque si no. Y nada, 1942. 1943. Eran muy conocidos estos juegos de aviones, son muy chulos. Basados en recreativa también. A ver si veo. Igual que el Spectrum, parecido. Este jugué también. De James Bond. Panorama para matar. Maravilloso. Era una. Basado en la película. Uf. Ah, Dios. Es que. ¿Qué recuerdos? Buenos tiempos, ¿eh? De videojuegos, de películas, de todo. Buenos tiempos, de verdad. era, era maravilloso. Buenos tiempos depende, ¿eh? También. Afterburner, este lo tengo original. En Commodore 64. Maravilloso. Estaba basado en una recreativa, creo que también. Me gustaban mucho las recreativas, ¿eh? Muchísimo. Esta de Alien. ¡Wow! Este de Alien me molaba mucho porque era en. Creo que era en dos dimensiones y tú ibas de lado a lado, en dos dimensiones. Y te podía salir un alien o no. Y si te salía estaba ya acabado. Era maravilloso, ¿sabes? Este, Alien Syndrome, que estaba basado en recreativa también. No eran tan chulis, ¿eh? Aquí como en recreativa, ¿eh? Pero bueno, estaba guay. Asteroid Beats, de recreativa también. Me gustaban mucho los de recreativos en ordenadores, en computadores, ¿eh? Este, Antiriat, era muy chuli. También. Si me preguntáis a mí, yo sé mucho de videojuegos antiguos, ¿eh? Pero muchísimo. Mucho, mucho, ¿eh? Sé mucho de esto porque lo he vivido, ¿eh? Arkanoid. He ido a los recreativos con mis amigos, he hecho Army Mover. De computadoras, sé mucho más que cualquier creador de contenido que haya por ahí. De computadoras, ¿eh? Del Spectrum, de Commodore 64, de la Amiga 500. Lo recuerdo todo. AMC, una pasada. El AMC es una pasada. De Dynamic. Me gustaban los juegos de Dynamic, cosa mala. Y los de Ocean, Psygnosis. Este no sé si. Sí que lo tuve, sí. Era de hacer cositas con los. Con los. Con las bolas y había que unirlas y hacer. Bueno, era chule. Eso era chule. Raro, pero chule. Aquí aprendí un poquito de alemán. Auf Wiedersehen Monte. Este era un juego alemán. Y aprendías un poquito de alemán con este juego. Es la primera vez que vi el idioma alemán, ¿sabes? En ese juego. Aprendí algo. El Bal, este no, es muy chulo. Lance. Buah, el Lance, cómo molaba. De recreativa también, ¿eh? Por supuesto, estos juegos están en recreativa, ¿eh? En el MAME. Es mejor que lo juguéis en MAME. Aviso. Está muy chulo. Gráficamente y todo. Barbarian. ¿Quién no ha jugado Barbarian? Fua. De Ultimate Warrior. Aquí le han quitado a la chica que estaba ahí. Pero de buen ver, ¿eh? El tío está mazote.
Pero la chica la han quitado porque, en fin, pero era una chica súper guapa, la sacaron en todas las revistas. eh, la verdad es que la carátula para nuestra edad en aquel entonces era una mujer tremenda, pero cuadrada, guapa, de todo, ¿eh? Una locura. Una mujerona, pero bueno, una mujer muy, muy atractiva y muy guapa. Digo físicamente. Físicamente era una locura. Y los tíos, lo que es Barbarian 2, pero el Barbarian 1 cuando salía era, joder, no me acuerdo yo. La han quitado, no sé por qué. Estaba por ahí, ¿eh? Pero lo voy a poner. Me da igual. Bueno, es que a lo mejor en YouTube me cortan el vídeo. Suena así, tío. Es que en YouTube suena así, tío. Sí. No sé si ponerla, tío. Bueno, buscarlo, Barbarian, en Commodore 64 o donde sea. Y mirar la chica que salía de la portada. Seguro que está por ahí. La buscáis. Ay, mira. Pequeño golpe en la pequeña China. Esa. Golpe en la pequeña China. Es una película. Está basada en una película. Bueno, muy... uf, es que, tío. Blasteroid. Este juego de Blasteroid, de unas navecitas que tienen que destruir asteroides y todo eso, lo he buscado. Está en PC, creo, ¿eh? Pero he buscado una versión más moderna, más chuli, y no lo hacen. Y mucha gente compraría este juego, ¿eh? Uno más moderno, ¿eh? Uno más chuli en PC. O en consola. Esto lo compraría la gente, ¿eh? Un Blasteroid. Yo creo que sí, ¿eh? Pero más moderno, ¿eh? Yo creo que incluso tú le dices a una inteligencia artificial que te haga un Blasteroid ahora mismo y te lo hace, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? En Gemini a lo mejor le dices, oye, ¿me puedes hacer algo parecido a un Blasteroid? Y te lo hace a lo mejor, ¿eh? Lo digo, de broma. Bro Witch, este lo jugué mucho, 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 mucho. Es de rol RPG, muy chulo. Los Blue Brothers. ¿Quién no ha visto la película de los Blue Brothers? Madre mía, qué locura de película. El que le gusta la música, le gustan las buenas películas, el que no haya visto The Blue Brothers, que lo vea, ¿eh? Es un peliculón, ¿eh? Peliculón, ¿eh? Peliculón, peliculón. Os lo recomiendo, ¿eh? Es una locura. Yo lo vi en la mili, esta película. Se acercó un mando y dice, ¿vemos esta película? Y yo digo, va. Yo era cabo ahí, estaba de cabo. Y la vi y me gustó un montón. La verdad es que me lo pasé muy bien. Menuda tarde más guay, viendo esa película. Me lo pasé muy bien. Peliculón, ¿eh? Película. Bueno. Bon Jack. ¿Quién no ha jugado el Bon Jack? En los recreativos y eso. Os lo recomiendo, ¿eh? Pillarlo en Mame, si podéis. Bajaros el emulador Mame, de verdad. Que hay mucho... hay por ahí mogollón de ROMs de Mame. Si tenéis un PC, bajaros el Mame. Os lo recomiendo, de verdad. Si queréis jugar a buenos juegos, claro. No son juegos como los de ahora, ¿vale? De tipo Fortnite en fin, no es eso, ¿eh? Son juegos de tipo recreativa que juegas solo y que son divertidos. La gente de ahora supongo no le gustará, porque los gustos cambian con la edad y no sé, es que no sé. O sea, han educado para unos juegos concretos como el Fortnite y los Staten Shooter y hacer ranked y ser alguien en internet, en YouTube, y se os ha olvidado lo que son los juegos. Lo siento, es que es la verdad. Bruce Lee. Los juegos no era eso. El Bubble Bubble este era de dos dragoncitos que tiraban burbujas y cuando estaban en la burbuja podías destruir la burbuja y te cargabas a los enemigos. Era maravilloso. Este, bueno,
Quien sepa de mi época ya sabe que esto era maravilloso. Madre mía, qué locura de cosas guays, tío. Boogie Boy, madre. Están casi todos los del Spectrum, pero más. Con más color, porque el Commodore 64 tenía color. Ya tenía color y todo eso. Estaba muy chulo. Y bueno, lo voy a dejar porque. Cabal, que no juega al Cabal, madre mía. El California Games, que eran los juegos de antes que os he enseñado de Gold, de oro, bronce y silver, y lo de plata, bronce y todo eso, pero eso es lo que os he enseñado antes era del invierno y estos son de verano, juegos de verano. Y ganabas medallas igual de oro y tal, pero eran juegos de verano. Tanto hacer surfing, este se me daba peor todavía. Este no sacaba yo medalla. El surfing me. Creo que el surfing era de lo que más me salía, pero demás. Y pelotita, manejabas una pelota y tal. Y el skateboard, era una pasada. El Camel Warrior. Este me encantaba, el Capitán Blob. Ibas por una galaxia y ibas buscando extraterrestres y vida inteligente. Este fue de los juegos que más me gustaron porque iba por surcando la galaxia, iba buscando vida. Y era difícil encontrar vida porque ibas escaneando el planeta y te salían ahí cosas raras. Estaba muy chulo. Maravilloso, tío, era una locura. El Carrier Command. En hay una versión en PC. Me encantaba, ¿eh? Porque salían naves de dentro de. Bueno, en fin. Maravilloso. Maravilloso. El Caudron, otra vez. Está el Caudron 2. El Océano, El Caudron. Madre mía, tío. Y qué portadas, ¿eh? Qué portadas. Hay gente que le gusta mucho las cosas de monstruos y todo eso. Pero dentro de las portadas, hay portadas de la época de los videojuegos que también están muy guay. Y hay artistas aquí. ¿Vale? Que es diferente a otra. A algunos les da por las películas de terror y eso, que ya sabemos, ¿vale? Que estoy suscrito a un canal de eso. Pero hay otros que nos daba más por los videojuegos. Y por las carátulas de videojuegos, en fin. Otra forma de tener una diversión o tener algo que cogerte en tu vida para tener una ilusión, ¿me entiendes? Nada, es importante para algunas cosas. Comprendo que los que estáis en Sony y os han quitado el físico, ahora estáis cabreados, porque os han quitado una ilusión que vosotros lleváis desde hace años. Y lo comprendo, lo entiendo. Estáis cabreados, lo entiendo. Y luego vienen los creadores de contenido, estos ricos, y os dan consejos de que no pasa nada. Y aún os tenéis más rabia y os cabreáis más. Y es la polarización. Quieren que os estéis cabreados. Hay unos que defenderán una marca como Xbox, otros en Nintendo, otros defenderán Sony, otros defenderán el PC. Y así estamos. En vez de ponernos todos juntos y decir, oye, los videojuegos están por encima de cualquier otra marca. Los videojuegos es, es algo que no se puede tocar así como así. Tendrían que estar protegidos. Y que las marcas como Sony, Xbox, Nintendo o Steam o Epic o lo que sea, no pudieran destrozar esto tan maravilloso que es los videojuegos. Y que unos pocos crearon hace mucho tiempo. Con amor, con ilusión, con. Uf. Y luego, claro, compañías que estaban detrás, pues destrozaban a los programadores y destrozaban la ilusión de la gente. El Cluedo, el juego de mesa, pero en ordenador. Stallone Cobra. Aquí podéis ver juegos hasta de películas antiguas, ¿eh? El Colossus Chess 4. Este jugaba mucho, mi hermano. Este lo compré, lo tengo original.
Era maravilloso, ¿eh? Este juego de ajedrez era una locura. El Combat School, basado en los recreativos. No era tan bonito como el 64, pero el Comando, que no ha jugado al Comando en Elite. Estaba basado en recreativa, ¿eh? La recreativa en MAME es mejor. Os lo bajáis y nada. Eso sí, poneros un mandito de Xbox o lo que sea para jugar con MAME, que se puede, creo. Hace tiempo que no juego al MAME, ¿eh? Pero lo he jugado. Bueno, vamos a pasar a otro ordenador que tuve. Este es el Commodore 64. Ahora nos vamos a la Amiga 500. Me pasé del Commodore 64. Salió el Astran. A ver. Que no me acuerdo. Aquí está el Astran. Bueno, aquí tenéis el Astran de casete. Estaba el de disquete, este de aquí. Yo vi, no sé si vi este. Creo que vi este. Y, y estaba de fósforo verde. Aquí. Era el monitor iba con el Astra. ¿Vale? Y nada, muy guay todo. Bueno, otro computador muy importante fue el MSX, este de aquí. Yo lo vi en casa de un amigo. Nunca lo tuve. Iba con cartuchos que se ponían aquí arriba, era una pasada. Muy caro, por cierto. Era carísimo. Iba con disquetes también, pero normalmente eran cartuchos que se ponían arriba. Un cartuchito de estos, ¿veis? Iban en tipo físico, como los de Nintendo ahora. El MSX se llamaban. ¿Veis? Míralo. Una pasada, ¿eh? La verdad es que este ordenador lo vi en casa de un amigo y ya está. Pero una sola vez. Y ni siquiera jugué nunca a él, ¿eh? Solo lo vi. Y cuando ponía el cartucho aquí, arriba, alucinaba lo rápido que cargaba el juego. Era alucinante. Mira, una pasada. Y tenía este mando tan raro. ¿Lo veis? Ese mando tan raro. Era como un stick. Tipo el Pong. Era raro el joystick. Y tenía aquí los cartuchitos. Era una maravilla. Y salieron un mogollón de versiones de MSX. Un mogollón. Para que no sé qué pasó, que no triunfó. Tampoco. Solo el Astran, el Commodore 64, el Spectrum. ¿Ah? Es que el más baratito creo que era el Spectrum. El más barato y el que todo el mundo se compraba. Y estos los cartuchos eran bastante caros. Y no hablemos de el VHS, el Beta y el 2000. No quiero hablar del tema. ¿Cuál fue mejor de todos y todo eso? Yo tuve el Beta. El VHS fue después, pero el que llegó a mi casa era el Beta. Que eran cintas mucho más pequeñitas. Y tenía más calidad que el VHS. Pero ganó el VHS. Como siempre gana la peor versión. Siempre gana la peor versión. No sé cómo lo hacen, pero eso es. Y mirad cuántos MSX había, un mogollón. Y nada, quería ponerlo también. Nunca lo tuve, pero lo del cartucho arriba aquí, que podías ponerlo por aquí. Tipo lo de Nintendo de ahora. ¿Vale? O Neo Geo, las recreativas, o lo que sea. Era una locura, era una pasada. De los mejores computadores que había. Dicen que las consolas eran antes que esto, no. Aquí os equivocáis. Lo primero fueron las computadoras estas de aquí. El Spectrum, el Astra, el MSX, el Commodore 64, el Amiga 500, el 286 de PC y eso. Bueno, por esa época ya salió la Super Nintendo y alguna consola más. Y hubo una consola que no duró mucho, que salió a un juego tipo Alien, es que no me acuerdo, las consolas que no soy muy experto en consolas.
Entonces, como no he tenido muchas, o ninguna, ninguna, mejor dicho, pues no sé mucho, pero del tema. Pero de computadoras, todo lo que queráis y más. Bueno, es que el problema era el dinero. Tienes que, para tener todo original, eh, todas las consolas, todos los ordenadores, todo eso, tenías que estar en una familia que tuviera mucho dinero. Y la verdad es que yo soy pobre y siempre he sido pobre. Entonces, eh, la gente que tiene muchas consolas y ha tenido muchas consolas y ha pagado todo original, es porque nació en una familia de gente que tenía dinero, ¿eh? No, y no había problemas, ninguna de otras cosas. Entonces, en fin, es eso, ¿vale? Que lo sepa la gente. Esto es una pasada, el MSX. Continúo con más computadoras. Bueno, luego me compré el Amiga 500, ¿vale? Y con un amigo me lo transformó en chip, en RAM chip o RAM normal. Y había que cambiar, había que tocar una cosita aquí, ponerlo aquí, y el interruptor se cambiaba antes de encender el ordenador, se cambiaba a memoria chip o eso. Pero lo de memoria chip solo había 2 o 3 juegos, ¿eh? Tampoco había tanto. Y nada, si no lo ponías eso, el interruptor no funcionaban esos juegos. Lo convertí, era como convertir el Amiga 500 en un Amiga 600. Era algo así. Y el Amiga 500 era esto. Yo nunca tuve lo del disquete, ni el disco duro. Había un disco duro que se lo compró mi amigo y un disquete de disquetes. El disco duro era este bicho de aquí. Y se ponía justo aquí al lado. ¿Vale? Luego surgió la Amiga 4000, que era una locura. Eso no lo vi. Bueno, sí que lo vi, pero no en la tienda. Este es el disco duro que salió, que me dio una envidia cochina. Y se ponía aquí al lado y podías tener los juegos de disquete aquí, metidos, en disco duro. Era como tener algo digital, ¿sabéis? Podías instalar un sistema operativo Workbench mucho mejor. Y nada, era maravilloso, la verdad. En vez de meter el disquete, lo tenías en el disco duro y podías poner música con su trap, a track. Aquí metido todo. Era un disco duro, de los de ahora. De esos de... Un disco duro. De los que hay ahora, mecánicos. Y nada, metías el disquete aquí, lo pasabas aquí y ya está. Y podías instalar muchas cosas. Y música y de todo. Es que con el Amiga 500 hacíamos música. Música un mogollón. Teníamos instrumentos de guitarra, de todo. Aún tengo los instrumentos de todo. Eso. Pero hoy en día con el Suno y esas cosas, pues se acabó de todo esto. Eso se acabó. Era maravilloso. Y llevo a la fuente de alimentación, esta de aquí, grande, que tengo yo aquí. Esto, el disquete que iba por aquí, el cambiar del el chip y el disco duro. El disco duro salió después, entonces muy poca gente lo tenía. El que tenía esto era un privilegiado. Y el ratón este era raro. Porque tenía 2 teclas aquí y ya está. 2 botoncitos. No era como los actuales, ¿vale? Con rueda de ratón y eso. Eso salió después. Lo de la rueda del ratón fue gracias al Macintosh o a Apple, que sacó algo parecido con le dabas al ratón y había en medio algo que hacía como una rueda de ratón. Una cosa... Lo probé el ratón ese, era una locura. Porque fui a arreglar ordenadores y un día arreglé un Mac y tenía esas cositas. Y lo vi y lo trasté. Y era así. Tengo el monitor también, está muy guay. El disco duro no. Mira, aquí se encendía y se apagaba el disco duro. Y nada, era una pasada. Disquetes aquí. Y el Workbench, el sistema operativo, era lo más avanzado que había. Este de aquí. ¿Lo veis? Mucho antes de que saliera el Windows 1.0. Por eso digo muchas veces,
Dice la inteligencia artificial que no es verdad eso. Que antes de la Amiga 500 había otro ordenador, que no me acuerdo cuál me dijo, que tenía algo parecido al Warband. Pero para mí, o sea, en mi vida, cuando yo tenía la Amiga 500 y mis amigos tenían el PC, un PC, un 286 o por ahí, o 386, tenían el MS2 y cargaban las cosas con MS2. Y yo, mientras ellos tenían el MS2, yo tenía el Warband y tenía mi calculadora, mis cositas y manejaba las ventanas con el Amiga 500 y decía, uy. Y luego salió el Windows 1.0 y lo miré, lo vi en casa de un amigo que tenía el PC, el 286 creo recordar. Lo puso y dice, mira qué maravilla, el PC lo que hace con el Windows 1.0. ¿Has visto la ventana? Y yo digo, pero si eso lo tengo yo en la Amiga 500 hace la tira ya. Y dice, sí, pero es que debajo de esto está el MS2, no va del todo bien. Bueno, yo decía, esto no mola nada, ¿sabes? Decía esto y veía que era una copia, se estaban copiando de la Amiga 500, del Warband, directamente el Windows. Luego salió el Windows 2.0 o 2.5, luego el 3.5 o algo así, es que no me acuerdo exactamente. Y yo ya estaba en la Mili y yo tenía en la Mili un 286 o un 386, no, que no me acuerdo ya. Y yo ponía el Word, el de texto, ponía cositas de eso, ponía el MS2, ponía el Windows S tan antiguo y hacía trastadas porque como sabía manejarlo porque había tenido la Amiga 500, pues bueno, sabía trastear el PC. Y ponía antivirus y ponía cosas, por si acaso. Y algún jueguecillo de aquella época de PC. Y me entretenía un poco. Y nada, muy chulo, muy chulo. El Amiga 500 fue maravilloso. Bueno, aún no he terminado, ¿eh? Y aquí tenías que tocar una cosita. Y el Amiga 500, maravilloso. ¿Qué juegos había? Todos estos. Mira, este de 4 de boxing era una locura, una locura. Ah, esto ya era en color, ¿eh? Bah. De aquí el que más me gustaba, 1943, estaba muy guay. El de tenis. Pero el de boxeo era una locura. Muy guay. Muy, muy chulo el de boxeo. Era muy guay. A ver, ¿cuál más? El Ark. Este era de dos monstruos. Increíble, muy chuli este. Uf. A ver, alguno que me acuerde más. Que esté guay, que me haya molado un mogollón. En las de The War, después de la guerra. De Dynamic. Era maravilloso este juego. Me encantaba, me encantaba. El Akira no sé si lo tuve. Alien Bread. Buah, este. Todos estos de Alien Bread lo jugamos. Se podía jugar en cooperativo. Dos amigos. Single player. Pero en cooperativo. Intentamos hacernos el juego hasta el final. Había que ser muy bueno. Te comprabas armas y tal. Y, ojo, si morías, adiós, ¿eh? 2 o 3 veces. Creo que si morías 2 o 3 veces, se acabó el juego. Tenías que volver desde el principio. Y había que hacerlo bien, había que ser unos mazas. No me acuerdo si lo terminamos, pero llegamos muy, muy lejos. Alien Bread 2. Hay versiones en PC más modernas. ¿Sabes? Mirarlo porque hay más modernas todavía. Y que se ven desde el lado cenital. Y han salido muchas versiones de este juego. Han salido, buah, locuras de versiones. Fue uno de los mejores juegos de Amiga 500 para mí, el Tean 17. Les tengo un cariño a Tean 17. Aún siguen, creo que vivos, y hacen juegos. Es una compañía tan importante en los videojuegos, el Tean 17. No creo que estén los mismos que empezaron, ¿vale? Pero es una compañía, creo que ha hecho los Wars, los gusanitos, lo han hecho ellos, han hecho juegazos en este mundo de los videojuegos. Son maravillosos esta gente, el Tean 17. Perdonad que lo diga, pero es que
Es que hay compañías que... Team 17 está por encima de muchas compañías de ahora, ¿eh? Ah, me decís, ¿Rockstar es mejor que estos? No. Ni de coña, ¿eh? Team 17 es de lo mejor que ha... Buah. Vamos, les tengo más cariño a Team 17 que a Rockstar que a cualquiera, ¿eh? O sea, perdonad, ¿eh? Pero es que, ¿sabes? Aquí, juegos de Amiga 500, ¿eh? Son, ¿eh? Os pondré los enlaces, ¿eh? Hasta Beat es de la recreativa. Aquí estaba mucho mejor hecho, ¿eh? Pero en los recreativos aún estaba mejor, ¿eh? Agnios, Signosis, era otra compañía que... Vamos, 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 ¿eh? Vamos, vamos. Menuda compañía, ¿eh? Y esta, uff, el Cineware. Hacían unos juegos cinematográficos. Esto era de hormigas gigantes. Uff, uff, uff. Madre mía de Dios. Madre mía. Maravilloso eso, ¿eh? Maravilloso. Arkanoid. Armageddon. Armageddon. Este de Signosis. Que podías llevar un helicóptero. Un tanque. Podías entrar en un... Ay, 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 qué locura. Qué locura. Qué locura de juego. Esto fue una maravilla. Signosis, tío. Menuda compañía, ¿eh? La de Signosis. Otra, ¿eh? Como te han dicho. Una locura, ¿eh? Una locura aquí en Amiga. Perdonad, pero es que esto me pone. AMC. Juego de Dynamic. Maravilloso. Fua. Awesom. Buah. Qué locura de juegos. Es que mi ordenador favorito creo que ha sido Amiga 500, sin duda. De mis... Ha sido mi favorito, mi computadora favorita. Ay, aquí sale la chica. Mira, mira, mira. Aquí sale. Aquí sale. Aquí sale. ¿Y aquí? Aquí sí que sale. Madre mía. Qué locura. ¿Eh? Como era muy guapa y eso. Pues en Amiga 500 sí que sale. Maravilloso. Chess. ¿Quién no ha jugado? Buah. El Chess 2 de chino. Jugabas al ajedrez, pero con figuras. Y las figuras, cuando se comían las unas a las otras, hacían como una guerra. Y salió tanto en Amiga 500 como en PC. Pero en Amiga 500 los colores, el juego estaba mucho mejor que en PC. Es que en PC, el PC era peor que la Amiga 500 por aquel entonces. Luego han modernizado. Luego salió PCs más modernos. Yo ya me había ido a la mili y ya no. Ya PC no tenía. O sea, PC hasta que no volví. Hasta que no volví en 1997 o 98. Yo ya no. 97, 98 volví. Me puse a estudiar programación. Y el primer año de programación no tenía PC y programaba sin PC. Por la cabeza. O sea, miraba los libros y eso y hacía los exámenes de cabeza. No tenía ordenador y programaba todo en QBasic de cabeza. No tenía ordenador, no podía practicar en casa. Me resultó muy, muy complicado aprobar y eso. Y hacía los exámenes de 3 horas con la cabeza todo. Y bueno, en fin, difícil. Y hasta el segundo año de eso no pude comprarme un PC. No, me compré un PC y ahora le enseñaré qué es lo que me compré. Bueno, me lo compró mi hermana, como siempre. Es la que ha estado ahí. Me compró mi hermana y mi hermano pusieron dinero y siempre han estado ayudándome para esto. Porque yo me puse a trabajar de... Antes de irme a la mili me puse a trabajar de ayudante de cocina. Y mi amigo se puso en la tienda de Game. De bajo, bajo, o sea, de los que vendían los videojuegos y eso en la tienda. Luego se fue haciéndose más importante en la tienda y ya no sé nada de él, pero
creo que seguirá en la tienda, en The Game. Ahora será directivo, lo menos, creo yo. Vamos, si no me equivoco. Pero empezó desde lo más bajo, porque antiguamente empezamos desde abajo del todo. Yo ayudante de cocina y él pues en la tienda de The Game de juegos. Y yo sabía de juegos igual que él, ¿eh? Para que a él lo cogieron y a mí no. A mí me cogieron ayudante de cocina. Y aprendí pues a cortar patatas, limpiar el restaurante, ya sabéis. Un trabajo muy duro, ¿eh? Y la cocina en verano, madre mía. En fin, muy duro, muy duro. Pero bueno, aprendí muchas cosas. Bueno, aquí tenéis, ¿vale? De la Amiga 500. Y nada, la etapa de la Amiga 500 fue una etapa difícil, complicada. Eh, como había muerto mi padre, pues me resultó complicado todo esto, ¿sabéis? Eh, había que trabajar para llevar dinero a casa. Entonces lo pasamos mal. Y esto era mi único refugio en mis momentos difíciles. Y bueno, con el Amiga 500 pues pasaba los ratos. Luego cuando trabajaba de ayudante de cocina ya no tenía tanto tiempo de esto. Y bueno, ya sabéis. Es que era complicado. Esto pasó. Luego la serie salía, por esta época salió el Dragon Ball, la serie. No la pude ver. Porque llega un momento en la vida que las cosas de los videojuegos y cosas pasan a otra parte, lo dejas, porque la vida real es, hay que ganar dinero y hay que sobrevivir, ¿vale? Y eso, y cuando tu familia, pues, se mueren tus padres y eso, y encima de cáncer, pues la cosa se complica mucho. Y, y bueno, y sigo complicada la vida, o sea, a mí me sigue... Y yo en YouTube no gano dinero, ¿eh? Nada. ¿Por qué? Porque me han puteado mucho aquí en YouTube. No sé quién, pero me han puteado mucho. Muchísimo. ¿Por qué? Porque siempre llevo la contraria a las cosas. Bueno. Pues nada. Esto lo dejé. Me puse a programar. Bueno, me puse a intentar sacarme un módulo superior. Al final lo saqué. Programador informático. Me compré un ordenador, un PC. ¿Qué PC me compré? Me compré un... Primero me compré un Pentium, es que no me acuerdo cuál exactamente el Pentium. Un Pentium, un Intel. Y le puse esta parte de aquí. Tenía una GP, una WinFax, no me acuerdo la WinFax cuál era, tampoco. La tengo en casa. Tengo una WinFax. Y me compré una Voodoo. Creo que me compré una Monster Voodoo. Estaba la 3DFX y había otra marca que era la Monster y yo me compré la Monster 3DFX. Voodoo. Es que había dos Voodoo, dos marcas de Voodoo. Dos. Las dos se unían así. Tenías que tener una gráfica AGP y una Voodoo en PCI, normal. Y se unían. ¿Vale? Yo tuve una Voodoo. Es la primera tarjeta gráfica para 3D que tuve en mi vida, la Voodoo. Son los primeros juegos en PC con 3D real, ¿eh? No existían los juegos en 3D real hasta que no salió la Voodoo. Luego fue comprada por Nvidia, está claro. Estaba el Atari, luego surgió el Atari y la Nvidia. Pero lo primero del todo, lo primero fue la WinFast en AGP y la Voodoo. ¿Vale? Eso fue lo primero. Y el que diga lo contrario miente. Lo primero fue eso. Incluso gráficas AGP normal, esta. Que hacían una labor bastante decente en 3D. No llegaba a la calidad que tenía la Voodoo, pero bien.
y salió Unreal. El juego de Unreal. Unreal Tournament, esas cositas. El Doom. ¿Vale? El Doom. Esperad, lo del Doom fue antes de irme a la Mile. Y por aquel entonces no existía la Voodoo. Y mi amigo creo que tenía algo parecido a la esta, pero de Atari. Y tenía el Doom, que se hacía en una ventanita pequeñita. El Doom era pequeñito. Y luego me dijo, me he comprado un Atari que esto lo puedo hacer en pantalla completa. Y hacía un poquito más de renderizado más grande hasta llegar a la pantalla completa de 1080 o era 1024, que no me acuerdo, era pequeñita. Y alucinaba mi amigo, me lo presentaba, como que el Doom tenía que estar en pequeñito, porque era tan potente el Doom que en pequeñito, si lo hacías un poquito más grande, ya no funcionaba bien, se ralentizaba todo. Y me enseñó como con una tarjeta Atari que él tenía, hacía grande la pantalla antes de irme a la mile y salía el Doom muy guay. Y yo dije, coño, qué guay. Y no pude jugar nunca al Doom ese. Jugué a uno que era antes que el Doom, que era Wolfenstein, que era de un tío que cuando disparaba ponía caras raras y eso en un 286 o 386. Me acuerdo yo. Y nada, no había esto. Y luego en mi época, cuando me puse a programar el segundo año, ya me compré eso, el Pentium y esto. Y la Voodoo hacía maravillas. Ya hacía 3 dimensiones. Y salió un juego como el Unreal Tournament. Espera que me acuerde. Uno que era de un arco, es que Turok, salió Turok. Y juegos así parecidos. ¿Vale? Esto es lo primero. Empecé que hizo que los videojuegos ya tuvieran 3D. Antes que las consolas, ¿eh? Bueno, la consola hubo una en la Super Nintendo. Pero la Super Nintendo eran tipo recreativa de 2 dimensiones. Que fui a casa de mi amigo a jugar a la Super Nintendo. Espera, a ver si la tengo. Super Nintendo. Esta de aquí. Esta es la primera consola que jugué. No tuve consolas, ¿eh? Fui a casa de mi amigo y tenía esta, la Super Nintendo. Y jugamos al Street Fighter. Y me metí una paliza una y otra vez. Yo cogía alguno, pero es que como él sabía manejar muy bien el mando los golpes, yo no podía luchar contra él, no podía ganarle nunca. Y además la Super Nintendo es que no tenía posibilidades de aprender este mando, ni los golpes, ni nada. Y en aquel entonces no había internet, ni nada, no había posibilidad. Entonces, si ibas a casa de un amigo, pues veía jugar a mis amigos al Street Fighter y eso, y cómo jugaban muy bien, sus hermanos, él, todo. Pero a mí me machacaban, siempre. O sea, yo no tenía posibilidad alguna, de aprender el Street Fighter ni nada. Y dije, pues déjalo, porque es que no, me vas a ganar todo el rato. Y lo dejé, porque es que no. Y nada, estaba muy chuli, me gustó mucho la consola, la verdad. Pero muy cara para mí. Y en aquel entonces creo que me gustaba más el Amiga 500, el Kickoff, eso. No le di mayor importancia. Me gustaba mucho el Street Fighter. Me gustó un montón, la verdad. Me encantó. Y nada, pero perdía siempre. Pero en los recreativos me pasaba igual, ¿eh? Bueno, con Ryu en los recreativos aún duraba un poquito más contra la máquina, ¿eh? Pero bueno. Aquí está la WinFast. Esta es la primera gráfica AGP que tuve yo en mi vida. La WinFast. Y esa unida a la Voodoo. Y había dos, estaba la Voodoo, voy a ver si está Monster, creo que era Monster Voodoo PC. Había dos. La Monster, estaba la 3DFX Diamond Monster, que era esta de aquí. Esta de aquí, que esta es la que tuve yo. Yo tuve esta, la 3DFX Monster. Esta de aquí. Creo, es que no me acuerdo. Y luego estaba la 3DFX normal. Que no me acuerdo ni la que tuve. La tengo en casa. La tengo ahí, por ahí.
La tengo por ahí. La tengo que buscar. Con polvo, supongo, guardadita bien. ¿Vale? Y tengo muchas gráficas Atari. La 5770 de Atari. Tengo muchas gráficas de Atari. Que es AMD ahora. ¿Vale? Y de AMD también he tenido, ¿eh? Pero ya no, yo paso. Ya ahora hay Nvidia, totalmente. Pues que han subido tanto los precios que... Creo era... la Voodoo esta era cara, ¿eh? Era cara, no me acuerdo ahora. Es que no me acuerdo el precio. Pero era cara, cara. Pero gracias a ella se podía jugar a esto. Se podía jugar a un real. Juegos 3D. Y alucinábamos, ¿eh? Y al Turok. Que no me acuerdo si esto es el Turok o no. Juegos como este. Podía jugar. Una locura. Y decíamos, qué locura esto. La Voodoo. A 5500 PCI. Que no me acuerdo cuál tuve yo. O mi amigo tuve la Monster o yo. Porque es que no me acuerdo. Y había gente que tenía unas mejores. Salió la Voodoo 5, tal. Buah, una pasada. La Voodoo 3. Había un mogollón de Voodoos. La Monster. Había un Monster. Sí, no me acuerdo de esta. Y luego, bueno, más cosas. Hubo una tarjeta que se llamaba Heya. Y por aquel entonces, cuando salió, los juegos no tenían física. Y de repente salió esta tarjeta que se ponía en un PCI, aparte de las gráficas, y lo que hacía era tener física en los videojuegos. Hice alguna demo en mis otros canales que ya no tengo, de física. No me acuerdo, era de unas cajas que se movían, etcétera. Hoy en día, Unreal Engine y Nvidia lo hacen con mucha facilidad, la física. Pero en aquel entonces lo que hizo Nvidia y ATI, AMD, ATI, se llamaba ATI, intentaron comprar esta tarjeta y meter dentro de las Nvidia o AMD la Heya. Y AMD, bueno, ATI les dio un ultimátum de dinero a Heya y Nvidia también. Y resulta que ganó Nvidia. Y todo lo que era Heya se convirtió en CUDA. Gracias a esto salió las Nvidia con CUDA, con Heya incluido. Y hacían física Nvidia gracias a esta tarjeta que sacaron. Yo tuve, os explico, luego salió pues Fix con Nvidia y el Fix era una modificación del CUDA con Ageia. Fix by Ageia. Era esto de aquí. ¿Ves? Y salió un Real Tournament, creo que era el 3 o por ahí, que lo he puesto en mi canal, cómo funciona y muchos otros juegos y muchas cosas. Y gracias a esta tarjeta había física en los juegos. Hoy en día ya todas las gráficas lo hacen, todas las AMD. Bueno, de ATI tuve la 3870, esta azul, que estuve en un foro defendiendo la muerte. Tenía DirectX 10.1. Luego, después de esta, me pasé a esta de aquí. Bueno, no sé si fue a la Nvidia después, a la 6060. No sé, tengo ahí dudas. Creo que me pasé no me acuerdo. Luego me pasé a esta, a la 5770, con DirectX 11. Era la única gráfica, ni siquiera Nvidia podía tener DirectX 11, y me pasé a esta. Y tenía Tessellation, y salió la demo aquella del barco, que tenía las piedras Tessellation, y gracias a DirectX 11, era una pasada. Y nada, me la compré, me costó 145 euros. Esta, a 5770. Luego me compré esta de aquí, la 4850. Creo que esta en concreto, la ATI 4850. Y luego ya me pasé en Nvidia directamente. Y ya no, nunca más he... Ah, no, era esta de aquí. Esta me compré.
Esta de aquí. Esta tan bonita. Esta. Sí, aún me acuerdo ya. Era esta de aquí. Esta tan bonita. Esta de aquí. Me compré esta, la Zafira. Que tenía este ventilador tan rarito. Esta era la 4850. Era mejor que la 5000. No, la 5770 era mejor que esta. Después de la 3870 me compré esta. Y luego la 5770, que fue una maravilla. Esta me gustó mogollón. Fue de lo mejor que he comprado de ATI. Y AMD nunca ya. No he comprado nunca. Porque luego subieron los precios una barbaridad. Y ya no quise. Creo que a partir de 5850, 5890 subieron tanto los precios que de 145 euros que me costó esta a lo que valían después. Y luego después de esta creo que me compré la 660 de Nvidia y ya no he vuelto a AMD. Siempre ha sido ATI. Desde que acabaron con ATI, la marca ATI, ya no he vuelto. Me fui a Nvidia y ya no volví. A AMD no. La Radeon, AMD Radeon nunca volví. Siempre fui de ATI. En cuanto acabó ATI, se acabó. Para mí. Esta fue la última que compré. Y bueno, quería aclarar un poquito. Añadiré lo otro y eso. Esto fue muy importante, la Geia, ¿eh? Acordaros, esto fue. Y hoy en día un Real Engine, Unity y todo eso lo hace sin necesidad de fix ni nada. Lo hace todo el motor gráfico de un Real Engine y Unity. Y nada, antes había el fix. Existe, sí, sigue estando el fix. Por ejemplo, en el Assassin's Creed viejo el fix no funciona porque Ubisoft no quiere que funcione. Y Nvidia lo quitó de la RTX 50, pero hubo ahí un problemón. Y hubo gente que dijo hasta aquí hemos llegado y no compraban la RTX 50. Yo no la compré, la RTX 50, por eso. Pero en cuanto salió un driver y dijeron, no, esto ya va. Entonces sí que me gustó comprarme la RTX 50. Hubo algún creador de contenido que se quejó porque no iba el fix. ¿Vale? Se fue a la porra juegos de Assassin's Creed, Mirror's Edge, Borderlands 2, que tenía fix, no iba. Uno de la Mafia 2 o Mafia 1, no me acuerdo, tenía fix. El Mafia 2 tenía fix y no iba tampoco. Pero ya sacaron los drivers y sí que funcionan. El único que se quedó sin funcionar por culpa de Ubisoft, adrede, es el Assassin's Creed Black Flag. Se ha quedado sin arreglar el fix. No funciona. Porque se sale al escritorio. Es una línea de código que no han introducido dentro del juego, ni quieren hacerlo, los de Ubisoft. Pero Nvidia sí que lo arregló, ¿eh? Arreglarlo. En las RTX 50 lo arregló. Lo digo porque probé muchos juegos y el único que no funcionaba era ese. Ese en concreto. Y lo han hecho adrede para que compres el juego nuevo con de nuevo. Hay mucha gente que está pidiendo que hagan nuevos remakes tipo ese. Pero si van a meter el de nuevo, de Ubisoft no quiero nada. Si sale de Division 3 con de nuevo, no lo quiero. No lo voy a pagar, ¿eh? Aviso. Un saludo a todos. Y nada, esto lo pondré. Ahora sigue el vídeo. Porque es que se me ha olvidado poner esto de aquí. Un saludo. No me acuerdo ahora. La 600 algo. Creo que era esta. Nvidia 660. Esta es la primera Nvidia que tuve. Porque me pasé de una 3850 de AMD o Atari, es que no me acuerdo. Creo Atari 3800. Y me pasé a una Gigabyte 660 Ti o algo así. Era como esta, muy parecida a esta. Y que tenía un problema con la memoria, ¿os acordáis? Había una memoria más lenta. Me tomaron el pelo, como siempre. Los de Nvidia con la VRAM, joder. Creo que tuve esta. Luego me compré una 750 también. Una de estas.
750 Ti. Nvidia GeForce. Uf, no me acuerdo cuál era la que tenía. Gigabyte, ¿eh? Esta. Esta la tengo yo aún. Esa es una pasada. Consumía nada. Esto no consume nada. Era maravillosa. Esto es maravillosa, ¿eh? Maravillosa. ¿Y qué más? Luego me pasé a la... es que no me acuerdo. 960. Luego me pasé una 960 de esta. Porque la 9070, esta de aquí, tenía la memoria segmentada. Y eso no me gustó. Tuve hasta esta de aquí. Y tuve esta también. Creo que tengo la 9060. Esta de aquí. Esta la tengo. Con 4. Creo que llevaba 4 gigas de VRAM. Es que no me acuerdo. Y luego he tenido esta también. La 1060. Con 6 gigas de RAM. Asus. Me compré una Asus aquí. Asus. Esta de aquí. Esta 1060 de 6 GB. Y luego, después de esta de aquí. RTX 2070. A 2070, a seca. M6, esta. Y después de esta, me pasé a esta de aquí. ¿Vale? Pero esta creo que me compré. A ver, Gigabyte. Esperar, que no me acuerdo ahora. Esperar un momento. Me acuerdo de cuál era. Sí, la M6. M6. Esta me compré la M6. He ido cambiando de marca. Esta de aquí. Creo. Una de estas. Esta es la que tengo de... Le quité los colorcicos, no me gusta. Le quité, hay una conexión que le puedes quitar el RGB. Lo quitas y ya está. No me gustan los colorcicos y porquería. Y nada, me compré esta. Luego, después de esta, me compré esta. Asus. Pero esta de aquí. Esta es la que tengo. Maravillosa, ¿eh? Me hubiera gustado más VRAM, pero es que los de Nvidia son unos tacaños de cojones. Si hubieran sido más generosos antes de que ocurriera todo lo de la RAM, ahora mucha gente tendría 24 aquí y estarían más contentos todavía. Fueron tan tacaños los de Nvidia al sacar la 5080 y la 5070 Ti que la verdad es que estoy muy enfadado con Nvidia en ese respecto. ¿Vale? Unos tacaños, pero de cojones. Y ahora que quieren sacar algo mejor, no pueden. Porque los precios de la RAM están... ¡pua! Y el año que viene será imposible comprar un ordenador. Estamos jodidos. Ya veremos cuándo salen las RTX 60, que serán mejores que esta. Espero que funcione el DLSS 5 aquí, para que los juegos sean realistas. Por cierto, una cosa importante a aclarar. Que salga el DLSS esto de aquí. Imágenes. Que salga esto. Es que se burlan, la gente se burla. ¿Vale? Que salga esto así. Que está muy, muy guay. No significa que todos los juegos tengamos que hacer esto. Esto es una burla.
y una gilipollez. Porque el DLSS 5 no quiere decir que todos los juegos tengan que utilizarlo. Si el juego es un pixelar, no se tiene por qué utilizar. Si el juego es de otra clase, de tipo de arte 3D, ¿vale? Poligón, lo que sea, pixelar, lo que sea, no hace falta el DLSS 5. Exageraron las cosas para dar por culo. Y eso me fastidia. Vamos a ver. Si tú, una cara como esta, es como el Assassin's Creed Black Flag, el antiguo. Si tú le pones del SS5 al antiguo, en fin, mejor que el que han sacado ahora mismo, con de nuevo. Me fastidia mucho el de nuevo, ¿sabes? A mí me... Y me gusta el del SS5, la verdad. Es que de verdad, esto está fuera de lugar. Está fuera de lugar. Pero, jolín, yo prefiero que la chica se vea así que... En fin, es que de verdad, es que yo... Nada, burlaros todo lo que queráis, ¿eh? Me da igual. Cuando salga el DLSS5 en un Real Engine, se sabrá cómo es y ya está. En octubre. Yo qué sé. En fin, maravilloso. Os he contado más o menos de dónde es la cosa, de dónde vengo. Y por qué me importa tanto las cosas del Spectrum, ¿vale? El Astran. En fin, hay que ver las cosas de otra forma. Y no, las consolas no fueron las primeras. Las primeras no fueron. Este es el primer ordenador que yo tuve en casa. Este es el primero, el Spectrum. El de teclas de goma lo tenía mi primo y es el primero que cogí para jugar. Fue lo más maravilloso Y después de pasarlo muy mal con calentura, casi me muero, ¿no? En Barcelona. Me fui a Barcelona con mi padre. Ay, mira el cassette, el Panasonic. Parece que esto es lo que tenía yo. Así lo tenía yo. Tenía el cassette de Panasonic. Era este en concreto. Lo tenía mi hermano. Y le movías ahí con un destornillador esta parte de aquí, podías grabar y eso. Era maravilloso. O sea, tenías dos Panasonic, dos... Bueno, no, tenías un casete normal, ¿vale? Que tú le dabas al play y tú a la vez le dabas grabar aquí y mediante cables tú grababas el juego aquí, en el Panasonic. Y ibas probando con el destornillador para grabar y que eso funcionara sin la protección. Era una pasada lo que hacía yo. Era una locura. Y nada, este es el Spectrum primero. Madre. Maravilloso, de verdad. Qué pena las cosas. Pasa el tiempo. Es lo que hay. Disfrutar de lo que tengáis, aviso. Y nada, este fue mi primer computador. ¿Vale? Y por eso la perspectiva que tenemos nosotros, la gente que hemos nacido o hemos desde pequeñitos estado con un computador como este, tenemos otra perspectiva de lo que son los videojuegos, de la importancia que tienen estas computadoras con respecto a las consolas. Deis por hecho que las consolas son más importantes que esto. No es verdad. Y aquí os lo dice uno. No es verdad. Esto es más importante que las consolas. Y de aquí salió el PC. De aquí. Y una cosa importante, la Amiga 500 tenía tecnología RIX. Mejor tecnología que los Intel y los AMD de ahora. Es muy fuerte, ¿eh? O sea, el procesador que tenía este ordenador, alemán, por cierto, era mejor tecnología, el Amiga 4000, mejor tecnología que cualquier PC que había. Y mejor que un Mac. Pero, la industria
prefirió ir al Macintosh en Estados Unidos y aquí en Europa, España, el PC. Los Intel, sobre todo. Luego surgió AMD. Y bueno, yo tuve de AMD el Socket 939, el 3500, que tenía 2 núcleos. Y ahí iban haciendo 2 núcleos. Y digo, joder, 2 núcleos. Yo estaba en una ONG por aquel entonces. Monté ordenadores con AMD. Eran maravillosos, de 2 núcleos. De Socket 939. Y nada, maravilloso todo. Windows 95, Windows 98. Surgió el XP. El Windows Vista. Hay el Millennium. El Millennium fue una cagada, el Millennium. El Windows Vista, otra cagada. El Windows 7, una pasada de sistema operativo. Creo que ese ha sido uno de los mejores sistemas operativos de la historia. El Windows XP, también uno de los mejores de la historia, el Windows XP. Luego surgió el Windows 8, una porquería. El Windows, creo que el Windows 10 y el 11 que tenemos ahora. Y el Windows 11 no lo quería nadie y siempre estamos igual, ¿eh? Saldrá el Windows 12, creo que el año que viene. Nadie lo querrá. Tendrá fallos por aquí y por allá. Hablarán mal de él, pero todo el mundo seguirá ahí. Yo vengo del Unix. O sea, yo de mi época yo he programado en Unix. Bueno, he utilizado el Unix como servidor. El Linux. ¿Vale? Ahora la gente, es que Linux, que no sé qué. Los cojones Linux. Antes de Linux fue el Unix. Y no se enteran de nada. Y luego el Torvald siempre está dando por culo. Que es el que inventó el sistema operativo. El Linux y el Unix. El Torvald, que siempre está con su... El maestro de todo lo... que todo lo sabe. En la universidad era un... ¿cómo decirlo? Como un dios o algo así. Que lo tenían todo ahí... tampoco es para tanto, ¿eh? Y nada, siempre está igual. Con polarizar las cosas. Que esto, que aquello, que no sé qué. En fin. Igual que los directivos de Xbox, de Sony, de que no sé qué. Siempre están pegándose de hostias por las cosas. Bueno, en fin, que os... No sé, lo importante es que os divirtáis con los videojuegos. Pero es que hoy en día está la cosa. Espero que os guste esto. Os pondré los enlaces a lo del Spectrum Commodore 64 y Amiga. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Pondré esto. Pues si os gusta, es las carátulas. Y buscar el emulador MAME por si queréis jugar a juegos antiguos. Porque esto, hay emulador de Amiga 500. Hay emulador de Spectrum, de Commodore 64. De Nintendo, de todo. Hay emuladores de muchas cosas. Compraros un PC. Y compraros juegos en tienda Go. Y ya veremos lo que pasa. Un saludo a todos y espero que os guste el vídeo. Y todo esto. Que es muy... Trae recuerdos. Que es lo más... No sé, buenos recuerdos. Y lo malo de ahora, pues para mí lo malo de lo que hay ahora en Internet, los creadores de contenido, que van de ricos, de que lo tienen todo, de que dicen que son iguales que nosotros, no es verdad. Nosotros somos gente pobre, que venimos de pasarlo muy mal en la vida, y que una parte de la... para evadirnos de nuestra vida de pobreza y de la vida que es muy dura, y de venir de trabajar y eso nos poníamos a jugar a la Amiga 500 o al Spectrum o como del 64 para pasar un rato en la vida bien. En fin. Supongo que los de consolas hacen lo mismo hoy en día. Pero si viene una compañía como Sony y te quita tu ilusión y te quita tu forma de evadirte de las cosas, pues uno se enfada, claro, ¿no entiendes? Se enfada. En fin. Os recomiendo una cosa, iros al PC lo antes posible,
porque la RAM cada vez está más cara y va a ser más difícil día a día, ¿eh? Y comprarse un PC o montarse un PC. En 2027 va a ser complicado, ¿eh? Aviso. Complicado, pero complicado. Por la RAM, ¿eh? Sobre todo. Montaros un PC, compraros juegos en Go, y es la única ilusión, la única cosa que veo aceptable hoy en día, ¿vale? Y mientras Steam siga bien y Epic y os regalen todos los jueves un juego, porque en Epic regalan los jueves todo, siempre un juego, en Go han regalado hace poco 2 juegos, en Steam van regalando juegos de vez en cuando, hay muchas demos que podéis hacer en las fiestas esas de demos y os quitáis un peso, no sé cómo explicarlo. Hay que evadirse un poquito de la vida porque la vida en general es triste y intentar estar con vuestra familia, con la gente que más queréis, con, con las personas que más amáis, con vuestras mascotas, quererlas hasta el último momento de vuestra vida, porque no se sabe lo que va a pasar mañana mismo. Ojo, yo la palmo mañana o pasado, yo qué sé, de disgustos o de lo que sea. Y no sé, ser felices como podáis, intentarlo y no hacer daño a los demás. Eso es importante también, ¿eh? Eh, a veces yo digo cosas en internet o me molestan algunos creadores de contenido y les digo, oye, puedes decir las cosas de otra manera y no tienes razón y eso y no, es que no hay manera. Y luego sus seguidores que no ven otra cosa que no sea lo suyo. Y es que es imposible cambiar el chip a la gente. Imposible. Ah, no sé, es complicado. Ser felices como podáis. Y es triste lo que está ocurriendo con los videojuegos. Aunque tampoco es que sean muy importantes los videojuegos. A lo de lo que ocurre en el mundo entero.